Bien, en este momento entonces vamos a abordar una de las etapas dentro de todo ese proceso para la elaboración de un estudio prospectivo. Vamos a abordar la etapa de la definición de variables estratégicas. La prospectiva es muy rica en diferentes técnicas, tanto para diseños de escenarios como para juego de actores, y en este momento estamos hablando entonces de definición de variables estratégicas. Una de las técnicas cumbre para la definición de variables estratégicas es la utilización de un software que se llama el Micmac, que pues fue creado allí en Francia en el laboratorio, y por uno de los autores modernos y más grandes exponentes de la prospectiva, que es Michel Godet. Entonces en este video tutorial vamos a hablar de la utilización de ese software que se llama Micmac, y el cual se debe utilizar teniendo en cuenta la técnica del análisis estructural, que también es una técnica pues que se deriva allí de Francia. Entonces vamos a primero a hacer una breve introducción de lo que es la técnica, de lo que es la utilización del software y cómo se relacionan estos dos. Bien, miremos entonces, ¿qué es el análisis estructural? Como vemos en este momento, la definición que nos da Michel Godet es que el análisis estructural es una herramienta diseñada para vincular ideas. Permite describir el sistema gracias a una matriz que une todos sus componentes. Entonces el análisis estructural básicamente es una técnica que aborda los temas desde el punto de vista sistémico, y esa técnica tiene como base una matriz que vamos a mirar más adelante cómo se construye. Es importante entonces resaltar que según Michel Godet son tres grandes etapas las que se llevan a cabo con el fin de analizar las variables estratégicas, analizar y priorizar las variables estratégicas. ¿Cuáles son esas tres grandes etapas? Tenemos una primera etapa donde se tiene en cuenta la identificación de las variables. Esa identificación de las variables entonces pues básicamente es hacer una lluvia de ideas, un brainstorming, donde podamos inventariar la mayor parte de variables posibles. Una segunda etapa es localizar esas variables en algo que conocemos como la MID, es decir, la matriz de influencias directas o la matriz del análisis estructural. Y la última etapa entonces viene a ser la búsqueda de las variables clave a través del método Micmac. Entonces démonos cuenta que el software Micmac como tal, la utilización del software viene a ser una de las tres grandes etapas que se tienen en cuenta para la definición y priorización de las variables estratégicas. Miremos específicamente en qué consiste esta identificación de las variables. De lo que se trata o lo que se busca es que si nosotros estamos analizando sea una empresa o sea un sector de la economía o bien sea un territorio, sea el objeto de estudio que estemos analizando, lo ideal es que hagamos una elaboración de una lista lo más exhaustiva posible de las variables que caracterizan el sistema constituido por el fenómeno estudiado y su contexto. Entonces en este momento es clave esta parte del contexto. ¿Por qué razón? Porque sea el fenómeno que sea que estemos estudiando, empresa, sector o territorio, se van a encontrar dentro de un contexto, y ese contexto tiene un sinnúmero de variables que rodean a dicho objeto de estudio. Ahora, hay una pregunta clave que nos guía
para determinar si realmente estamos inventariando variables que sean importantes o no. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuáles son los factores que condicionarán la evolución de este u otro fenómeno? Entonces realmente nosotros podemos salir de dudas dando respuesta a esta pregunta. Si esos factores en alguna medida condicionan la evolución de este u otro fenómeno, definitivamente entonces estamos hablando de factores o de variables que son importantes a tener en cuenta dentro del estudio prospectivo que estemos desarrollando. Ahora, una tercera anotación es que es recomendable tener en cuenta el entorno global, el contexto específico y las condiciones internas del sistema. Esto es, si estamos hablando de una empresa, hay que tener en cuenta lo interno. Si estamos hablando de un sector de la economía, hay que tener en cuenta lo interno dentro de ese sector. O si estamos hablando de un territorio determinado, también hay que tener en cuenta lo interno. Lo externo entonces se viene a dividir o a subdividir en dos grandes campos. Hablamos del entorno global y hablamos del contexto específico. Por ejemplo, en el caso de una empresa, el contexto específico viene a ser lo que le rodea a esa empresa y que es particular para ella. Ejemplo, proveedores, clientes, competencia, los stakeholders de la organización. Ese sería el contexto específico. El entorno global vendrían a ser todas aquellas variables, por ejemplo, macro, en cuanto a la economía, en cuanto al medio ambiente, en cuanto a la tecnología, en cuanto a la parte social, cultural, dependiendo del tipo de organización que nosotros estemos estudiando. Entonces las variables nosotros las vamos a tomar de esos tres tipos de entornos: entorno global, contexto específico y lo interno del sistema. En una segunda etapa decíamos que luego de hacer ese inventario de esas variables, que pueden resultar lógicamente un número indeterminado, 30, 40, 50 variables, entre más exhaustiva sea esa búsqueda de variables, pues mucho mejor. Viene entonces una segunda etapa que es localizar. Aquí hablamos como localización de las relaciones en la matriz del análisis estructural. ¿Por qué hablamos de localización de las relaciones? Porque nosotros vamos a ubicar esas variables y vamos a encontrar relaciones entre esas variables, relaciones tanto de influencia como de dependencia. Entonces aquí viene la construcción como tal de la matriz de influencia directa. Y decimos entonces que en una visión sistémica del mundo, una variable solo existe por sus relaciones, por su relación directa o indirecta que pueda tener con otras variables, por depender de otras variables o por influir sobre otras variables. Y pues también decimos que debe interrelacionarse las variables en un cuadro de doble entrada, que es la matriz de análisis estructural de la cual hemos venido hablando. En este momento entonces podemos apreciar esa matriz, la llamamos matriz de influencias directas, y es influencias directas porque en el software más adelante, cuando lo veamos, el software nos va a arrojar matrices de influencias indirectas, pero esta matriz de influencias directas se llama o tiene ese nombre porque es a través del taller de expertos, son los expertos los que le dan esa connotación de influencias, y a eso lo vamos a llamar influencias directas. Entonces esta matriz es una matriz de doble entrada donde vamos a ubicar las variables tanto de manera horizontal como de manera vertical, dependiendo del número de variables que tenemos. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una matriz sumamente pequeña, reducida, y en este caso supongamos que tenemos solamente 6 variables en total.
Eh, Esas variables entonces van a estar determinadas, o la matriz más bien, eh, digamos que tiene un tipo de dinamismo como el de un plano cartesiano, donde por un lado tenemos la parte de la influencia y por el otro la parte de la dependencia. Ahora, en esa matriz vamos a calificar la influencia que ejerza una variable sobre las demás. Por ejemplo, ¿qué tanto influye la variable 1 sobre la variable 2, sobre la 3, sobre la 4, sobre la 5 y sobre la 6? ¿Cómo vamos a calificarlo en esta escala que estamos apreciando aquí? Si definitivamente la variable no tiene o no ejerce ninguna influencia sobre la otra variable, entonces la calificación vendrá a ser 0, que quiere decir sin influencia. Pero si la variable sí ejerce algún tipo de influencia sobre la otra variable, entonces esta influencia la vamos a catalogar, o la vamos a calificar de 1 a 3, donde 1 sería una influencia débil, donde 2 sería una influencia moderada y donde 3 sería una influencia fuerte. Entonces, básicamente el ejercicio que vamos a hacer es tomar variable por variable y determinar, lógicamente a través del taller de expertos, qué tanta influencia ejerce cada variable sobre las demás. Ahora, está también la posibilidad de que actualmente la variable no ejerza una influencia sobre otra variable, pero que potencialmente sí la pueda llegar a ejercer. En ese caso nosotros debemos calificar con 4 la influencia. 4 quiere decir que es una influencia potencial. Potencial, de nuevo aclaro, es una influencia que no se ejerce en este momento, que no es visible que se esté ejerciendo en este momento, pero que a futuro sí se podría llegar a presentar. ¿Por qué apreciamos la letra P? Porque el software en algunos casos nos va a reemplazar el 4 por la letra P. Entonces esto es necesario que lo tengamos en cuenta. Bueno, estas variables, ¿cómo se ubicarían si asumiéramos que es un plano cartesiano? Pues básicamente vamos a tener 4 grandes cuadrantes. Vamos a tener un cuadrante de baja influencia y de baja dependencia, es decir, van a quedar ubicadas algunas variables aquí en este cuadrante. Variables de baja influencia y baja dependencia. En este otro cuadrante vamos a hablar de unas variables de alta influencia pero de baja dependencia. En este cuadrante vamos a apreciar algunas variables de alta influencia y de alta dependencia. Y en este último cuadrante vamos a ubicar variables de baja influencia pero de alta dependencia. ¿Cómo se interpreta la ubicación de estas variables en estos cuadrantes? Bueno, miremoslo por aquí. Variables de alta influencia pero de baja dependencia. A esa zona la vamos a llamar zona de poder. Y esas variables se caracterizan porque son variables determinantes o motrices o variable de entrada. Precisamente por esa misma característica, porque son variables que van a influir mucho sobre las demás, pero que dependen muy poco de otras variables. En este siguiente cuadrante viene a llamarse la zona de conflicto. ¿Por qué razón la zona de conflicto? Porque van a quedar ubicadas variables que tienen como característica que son muy influyentes sobre las demás, pero que a su vez dependen también en gran medida de las demás.
Eso nos genera una zona de conflicto, eso nos genera un conflicto, eso nos genera algo que sea un poco controversial, por decirlo así. Variables que influyen mucho pero que también dependen mucho. Por aquí tenemos una zona de salida. Este cuadrante se caracteriza porque las variables son de baja influencia pero de alta dependencia. Es decir, influyen muy poco sobre las demás pero dependen bastante de otras. Y a eso lo llamamos variables de resultado o de salida. Y finalmente por aquí en este cuadrante tenemos variables que son de poca influencia sobre las demás y a su vez son variables de poca dependencia. Entonces esa es una zona de variables autónomas o variables excluidas. Es decir, son variables que no son demasiado relevantes para el estudio que estamos realizando. Aquí lo apreciamos, digamos, de una manera más didáctica, cada uno de estos cuadrantes. La zona de poder, y decimos que son variables muy motrices y poco dependientes. Recordemos que motricidad es sinónimo de influencia. Y son las variables explicativas que condicionan el resto del sistema. En este siguiente cuadrante tenemos la zona de conflicto. Y entonces decimos que básicamente en ese cuadrante se ubican las variables clave. Variables a la vez muy motrices y muy dependientes son las variables de enlace inestables por naturaleza, es decir, estas variables le causan inestabilidad al sistema. En este siguiente cuadrante tenemos la zona de salida y decimos que son variables de resultado, variables poco motrices y muy dependientes. Son las variables resultantes cuya evolución se explica por las variables de los sectores 1 y 2, es decir, de los dos anteriores que hemos visto. Y finalmente tenemos la zona de variables autónomas, donde hablamos de variables poco motrices y poco dependientes. Constituyen tendencias fuertes o factores relativamente autónomos, no son determinantes de cara al futuro, precisamente porque significan tendencias fuertes, es decir, factores o características que ya están dadas en el entorno y que son poco modificables. Bueno, y finalmente quiero resaltar una de las grandes cualidades de este software Micmac, y es que nos permite identificar lo que se conoce en prospectiva como variables ocultas. ¿Qué son las variables ocultas? Son variables que actualmente y a nuestro parecer no son muy importantes, no son determinantes de cara al futuro, pero que el software a través de sus procesos que realiza nos indica que a futuro pueden ser variables muy importantes, a futuro pueden ser variables determinantes para el estudio que estemos realizando. Bien, ya vimos entonces toda la parte introductoria, toda la parte teórica acerca de lo que es el análisis estructural y cómo este se relaciona o cómo dentro del análisis estructural se encuentra el manejo del software Micmac. Vamos entonces a proceder a través de un ejemplo real, a través de un análisis de ciertas variables, a ver cómo funciona este análisis estructural, a ver cómo funciona el software Micmac, a ver cómo se interpretan esos resultados. Entonces, decíamos anteriormente que la mayoría de las etapas de un estudio prospectivo tienen como base la construcción colectiva. Y la construcción colectiva básicamente es
que esta investigación se desarrolla a través de talleres de expertos. Los expertos son entonces personas que son muy conocedoras del tema. Si estamos hablando de un estudio prospectivo para una empresa, pues son personas que hacen parte de la organización, que conocen muchísimo de la organización, pero dentro de esos expertos también pueden haber personas externas, como consultores, como asesores, como académicos, que conozcan muy bien del tema determinado del cual estemos hablando o analizando el futuro. Entonces, en este caso vamos a simular que estamos analizando, por ejemplo, el futuro del sector de las relaciones públicas y de la publicidad, supongamos al año 2030. Para ello, entonces, nuestros expertos a través de los talleres, habíamos dicho que el primer paso era realizar un inventario lo más exhaustivo posible de factores, de variables, tanto internas como externas, del sistema objeto de estudio. Entonces no perdamos de vista que estamos analizando todo el sector en su conjunto, todo el sector de las relaciones públicas y la publicidad en Colombia al año 2030. Entonces, nuestros expertos a través de sus talleres definieron y, bueno, identificaron un total de 29 variables que podemos visualizar aquí en esta plantilla de Excel. ¿Cuáles fueron esas variables? Las que apreciamos aquí: Cloud Computing, dinamismo del sector, avances tecnológicos, medios de comunicación, gustos y preferencias del consumidor, estrategias empresariales, redes sociales, cambios en la industria, cualidades del talento humano, técnica de narración de historias, aparición de nuevas técnicas, mercado exterior, reputación del sector, marketing online, big data center, crowdsourcing, hábitos de consumo por internet, data mining, disciplinary collaboration, gestión del conocimiento, comunidades web, consultoría, contenidos, influencers, macroeconomía, inversión extranjera, video online, servicio multiplataforma y brand journals. Ok, entonces nuestros expertos a través de sus talleres definieron o identificaron un total de 29 variables, que son las que apreciamos en este momento. Digamos que hasta aquí llevamos o hemos agotado la primera etapa, que era precisamente esa identificación o ese inventario de esas variables, de una manera muy exhaustiva. ¿Cuál sería entonces la segunda etapa? La segunda etapa es ubicar esas variables dentro de la matriz de influencias directas. La cual habíamos visto anteriormente. Ubicar esas variables dentro de la matriz de influencias directas. Aquí entonces en este momento apreciamos la matriz de influencias directas. Entonces tenemos las 29 variables, tanto de manera horizontal como de manera vertical, es decir, aquí en este caso la variable 1 sé que es Cloud Computing, la 2 sé que es dinamismo del sector, la 3 sé que es avances tecnológicos, es decir, aquí tengo las 29 variables como las puedo observar aquí en esta primera fila del Excel. Aquí tengo las 29 variables y aquí las tengo también de manera horizontal, esas 29 variables. Bien, en este caso ya podemos apreciar la matriz de influencias directas
diligenciada. Habíamos dicho que, que el número 0 quiere decir que la variable no ejerce influencia sobre la otra variable, que el 1 significa una influencia débil, el 2 una influencia moderada, el 3 una influencia fuerte, y finalmente si notamos que potencialmente la variable puede tener influencia sobre la otra, pero que en este momento no la tiene, entonces lo calificamos con el número 4. En este caso observamos la matriz ya calificada por los expertos y miremos por ejemplo esta segunda variable que se llama dinamismo del sector. En este caso decimos que la variable dinamismo del sector ejerce una influencia de 2 sobre la variable 1, es decir, sobre el cloud computing. O sea, en otras palabras diríamos, el dinamismo del sector influye de manera moderada sobre el cloud computing. El dinamismo del sector, en este caso pues vemos estos campos rojos, lógicamente porque la variable no va a influir sobre ella misma. Entonces la variable 2 no influye sobre la variable 2. La variable 2 influye sobre la variable 3 en este caso. Diríamos entonces que el dinamismo del sector influye de manera moderada sobre los avances tecnológicos. Influye de manera moderada sobre los medios de comunicación. Influye de manera débil sobre los gustos y preferencias del consumidor. Influye de manera débil sobre las estrategias empresariales. Y así sucesivamente. Esa es la dinámica a través de la cual se diligencia la matriz de influencias directas. ¿Qué tanto influye cada variable sobre las demás? Entonces, lógicamente, esta es una labor un poco compleja y es un poco que se puede volver larga, lógicamente teniendo en cuenta que se trata de conocer qué tanto influye cada variable sobre las demás. En este caso son 29 variables. Haciendo una operación rápida, si nosotros multiplicamos 29 por 29, tendríamos aproximadamente un total de 841 calificaciones. Básicamente de esta calificación, de lo concienzuda que sea esta calificación, de la objetividad con la que se haga esta calificación, depende en adelante todo el ejercicio. Debemos propender porque la calificación que nosotros le demos a cada variable sobre las demás, pues que realmente se acerque mucho a la realidad, se acerque mucho a lo que realmente es. Y bueno, lógicamente para eso está el software, para a través de unas interacciones lograr corregir ciertos errores que nosotros podamos tener en las calificaciones, en este momento de la matriz de influencias directas. A continuación vamos entonces a proceder a darle manejo al software Micmac. Damos doble clic, le decimos accesar, le decimos OK y en el menú superior izquierdo nos aparece una parte que dice fichero, damos clic ahí y tenemos dos opciones, bien sea abrir un proyecto que ya tengamos preestablecido, en el cual ya vengamos trabajando, o simplemente
crear un nuevo proyecto. En este caso vamos a crear un nuevo proyecto. Damos clic, él nos pide, nos solicita un nombre para el proyecto que vamos a iniciar en este momento. Vamos a darle un nombre cualquiera, por ejemplo sector publicidad. Le decimos OK y bueno, se nos habilita entonces este menú en la parte izquierda, superior izquierda. Lo primero que vamos a hacer entonces es a ingresar los datos. Y para ello nos venimos en esta parte donde dice toma de datos, donde aparece el signo más, damos clic e inmediatamente se nos despliega un submenú donde pues está variables, parámetros de cálculo y hay unas matrices. Lo primero que vamos a hacer entonces es ingresar las variables, damos doble clic en variables. Y para el ingreso de variables entonces tenemos dos rutas, tenemos dos caminos. Uno es ingresar variable por variable. Para ello le damos clic en añadir y nos solicita algunos datos, como cuáles, por ejemplo, título largo de la variable. Miremos entonces en la lista de variables que ya tenemos, que es de 29 variables. Miremos el ejemplo con una variable, en este caso, por ejemplo, digamos dinamismo del sector. Entonces el título largo admite varios caracteres, dinamismo del sector. Título corto admite pocos caracteres, aproximadamente 8. Entonces debemos darle un nombre que la represente y con el cual la podamos identificar fácilmente, sobre todo más adelante en la parte de los gráficos. Entonces, por ejemplo, podemos decirle dinamismo del sector. Resulta que de las 29 variables que tenemos en total, hay variables que pertenecen a ciertos temas o a ciertas áreas temáticas. Entonces aquí lo mejor es seleccionar diferentes temas. Por ejemplo, tema de mercadeo, tema económico, tema social, dependiendo de las variables que hayamos inventariado. En este caso, el dinamismo del sector, yo podría decir que pertenece a un tema que se llama digamos economía o macroeconomía. Voy a colocar el nombre de economía, le digo añadir e inmediatamente en esta parte entonces se me van a desplegar todos los temas que yo haya creado. Y finalmente este campo de descripción es bien importante porque en él es donde yo voy a poder hacer claridad acerca de lo que es cada variable. ¿Esto con qué fin? Recordemos que estos métodos de prospectiva se desarrollan a través de talleres participativos. Por lo general esos talleres, dependiendo de la complejidad del estudio prospectivo, pueden ser conformados por 10, 15, 20 personas. Entonces en este caso necesitamos que haya unicidad en cuanto a cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, ¿qué se entiende por dinamismo del sector? Para que todos manejen el mismo idioma, todos manejen el mismo significado. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, una descripción de la variable dinamismo del sector podría ser, por ejemplo, que se refiere al número de empleos que genera el sector, crecimiento del mismo, evolución
resolución, etc. Bien, luego entonces de tener estos datos, simplemente le digo OK, y entonces veo que la variable ya me quedó agregada, donde me aparece el título largo, el título corto, la descripción y el tema al cual pertenece esa variable. En este caso entonces lo que yo voy es a proceder a añadir una por una según sea el número de variables. Nuevamente le diría añadir y añado la segunda variable hasta completar el número de variables que tenemos. Sin embargo, esta tarea es un poco compleja, es un poco larga, y la otra opción que tenemos entonces es importar las variables desde el Excel. Importar las variables desde el Excel. Miremoslo cómo lo haríamos. Para ello voy a cerrar aquí este proyecto, voy a cerrar y le digo que no me guarde nada para nuevamente abrir el proyecto en blanco. Entonces le digo no, aquí voy a decir de nuevo, decíamos que el nombre del proyecto es sector publicidad, le digo OK, toma de datos, variables, y entonces en este momento lo que le voy a decir es irme para esta pestaña donde dice importar desde Excel. Para importar desde Excel yo previamente tuve que haber acomodado las variables de la siguiente manera. Título largo de la variable, el título corto simplemente lo puedo dejar como está el largo, la descripción de las variables y el tema al cual pertenece cada una de estas variables. Entonces hagamos el ejercicio. Doy clic en importar desde Excel, examino y busco en qué parte del equipo tengo guardado el archivo del Excel en el cual tengo las variables. En este caso yo lo identifico con ese nombre de variables, doy doble clic y me aparece la siguiente ventana. Simplemente yo tengo que confirmar, me dice título largo está en la columna A, el título corto en la B, descripción en la C y el tema en la D. Confirmemos que así sea. Título largo en el A, título corto en la columna B, descripción en la C y el tema en la D. Ahora me dice la primera línea es la línea 3. En este caso la primera línea es la línea 2. Entonces debo corregir. Y aquí me parece que la última línea es la línea 30. Vamos a verificar. Línea 30. Le digo OK. Y me aparecen entonces las 29 variables con su título largo, con el título corto. Lógicamente la descripción así la tenía yo en el Excel y lógicamente el tema también lo tenía de esta manera. Entonces por eso no nos aparece aquí. Bien, en este caso entonces lo importante es que vayamos guardando. Nos vamos para esta pestaña donde dice guardar y debo darle un nombre que identifique ese proyecto. Entonces estamos con sector publicidad. El proyecto del tipo de archivo que me guarda es de esta manera. Entonces tengo que tenerlo en cuenta por si yo
paro en este momento, luego lo abro, sé que va a estar bajo este nombre y con este símbolo el archivo, el tipo de archivo. Le digo guardar y ya me quedó guardado el proyecto. Entonces tenemos las variables. Bueno, el segundo paso entonces a continuación, luego de haber introducido las variables, es venir aquí donde dice matriz de influencias directas MID. Damos clic o doble clic en matriz de influencias directas y se nos despliega la matriz con las 29 variables, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Aquí tenemos las 29 variables, 29 y 29. De nuevo, tenemos dos rutas o dos caminos para construir esta matriz. ¿Cuáles son? Una de ellas es manualmente introducir las calificaciones que ya previamente tenemos en el Excel. Si por ejemplo Cloud Computing es 1, 1, 2, entonces lo que haríamos es 1, 1, 2 y así sucesivamente, pero creo que ese es el camino más demorado porque para eso tenemos la matriz construida de manera manual en el Excel. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente es importar desde el Excel dicha matriz con sus valores que ya previamente están ingresados. ¿Cómo lo hacemos? Venimos para esta pestaña donde dice importar desde Excel, damos clic, tenemos el archivo, debe ser, recordemos que la matriz debe estar en un archivo distinto al archivo de las variables. Esto porque el software no nos permite elegir entre una pestaña y otra del mismo archivo, entonces debemos tener archivos totalmente distintos. Damos doble clic en el archivo donde tenemos la matriz, en este caso es esta que me aparece con MID, matriz de influencias directas, doy doble clic y me aparece una ventana donde me pregunta por la casilla del Excel superior izquierda de la matriz. En este caso aquí me aparece A2, casilla de Excel superior izquierda, vamos a verificar. Y la casilla superior izquierda en este caso sería C2. C2. Recordemos que la matriz que vamos a ingresar vendría a ser este campo que estoy sombreando en este momento. Sin títulos, sin nombres, sin nada. Entonces en este caso sería C2. C2, corrijo, y me pregunta por la casilla inferior derecha o por la esquina inferior derecha. En este caso es esta, sería AE30, AE30. Entonces corrijo AE30, correcto, y le digo OK. Esperamos un momento y listo. En este momento hemos importado exitosamente la matriz y quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. En el Excel, por ejemplo, apreciamos algunas calificaciones de 4. Decíamos que 4 significa influencia potencial de una variable sobre otra, ¿sí? En este caso tenemos por aquí otro 4. ¿Qué hizo el software? Nos convirtió el 4 en la letra P.
Aquí apreciamos la letra P, por aquí tenemos otra letra P. Esto porque lógicamente el software está diseñado para asimilar el 4 como la P. Es importante tener en cuenta que nosotros no podemos dejar la P en el Excel como 4 porque entonces nos generaría error al importarla. Entonces en el Excel debe estar como 4, pero muy diferente es que el software la convierta en letra P. Hay que tener en cuenta también lo siguiente. En este caso, y creo que en la mayoría de los casos, debemos guardar los archivos de Excel como archivo de Excel 97-2003, como archivo de Excel 97-2003. Aquí está, 97-2003. Si lo guardamos con una extensión más reciente, muy seguramente no vamos a poder visualizarlo desde el software. Entonces es necesario que ese archivo de Excel esté bajo esa extensión 97-2003. Bien, en este momento ya tenemos nuestra matriz de influencias directas. Es recomendable que estemos guardando. Y podemos decir entonces que en este momento ya quedó toda la parte de ingreso de datos finalizada. Ya ingresamos variables, ya construimos la matriz de influencias directas. Y el tercer paso en este cálculo, en este paso, es venir aquí a donde dice parámetros de cálculo, damos doble clic y en parámetros de cálculo él nos dice, el software nos sugiere, dice número de interacciones aconsejadas para alcanzar la estabilidad 5. Entonces aquí en este campo es recomendable que le hagamos caso al software y dejemos las 5 que él nos sugiere y le decimos OK. Muy bien, en este momento entonces ya se ingresaron todos los datos y podemos pasar a visualizar los resultados e interpretarlos en este momento. Vamos a continuación entonces a visualizar los resultados que se obtuvieron luego de haber ingresado los datos y luego del procesamiento que el software le ha dado a los mismos. Para ello entonces nos desplazamos aquí por el menú donde dice visualización de los resultados e interpretaciones, damos clic en el signo más, nuevamente se nos despliega un submenú, se nos despliegan dos carpetas, una donde dice cálculos a partir de matriz de influencias directas y otra donde dice cálculos a partir de matriz de influencias directas potenciales. Vamos a mirar esta, la primera. La desplegamos y se nos despliega una subcarpeta que dice cálculos a partir de matriz de influencias indirectas. Matriz de influencias indirectas. En este caso a nosotros lo que nos interesa mirar es lo indirecto, no lo directo. ¿Por qué razón? Lo directo es lo que nosotros ingresamos. Lo indirecto es lo que el software ha procesado. Entonces nos interesa desplegar esta carpeta que dice cálculos a partir de matriz de influencias indirectas. Y aquí vamos inicialmente y principalmente a mirar este que dice plano indirecto. Demos doble clic, ampliemos esta ventana y entonces en plano indirecto nos aparece lo siguiente. Nos aparecen las 29 variables distribuidas, recordemos las zonas que habíamos hablado: zona de poder, zona de conflicto, zona de salida y zona de variables autónomas.
Bueno, unos estudiosos entonces dicen, unos estudiosos de la prospectiva dicen que podemos tomar decisiones solamente basados en este plano. ¿De qué manera? Bueno, sería bueno que exportáramos este plano, por ejemplo, a un archivo en Word. Exportémoslo de esta manera. Por aquí ya lo tenemos en Word. Bueno, voy a decirle que lo miremos de manera horizontal y voy a ampliar un poco este plano para que lo miremos de una manera más amplia. Tratemos de reducir el plano como si realmente se tratase de un plano cartesiano que tenga las mismas medidas. Voy a ampliar un poco esto. Entonces, algunos estudiosos de perspectiva dicen que simplemente nos podemos quedar con la interpretación de esta matriz, de este plano, de la siguiente manera: trazando una línea de manera diagonal, de esta manera, y entonces digamos que las primeras variables que toquen esta línea de arriba hacia abajo, entonces esas son las variables clave o las variables más estratégicas que vamos a tener en cuenta para nuestro estudio prospectivo. Bueno, si esto fuese así, entonces esas variables serían las siguientes: trazamos la línea, trazamos una segunda línea con esta otra variable, en este caso esta variable también está por aquí, y bueno, aquí tendríamos esta siguiente variable, exacto. Si fuésemos a seleccionar simplemente 4 variables, ahí tendríamos nuestras variables a trabajar, es decir, cambios en la industria, hábitos de consumo por internet, gustos y preferencias del consumidor y marketing online. Ahí tendríamos nuestras 4 variables. Si el objetivo es trabajar con una variable más, entonces de nuevo la siguiente variable en este caso sería esta. Es decir, comunidades web. Bien, pero a manera personal y teniendo en cuenta también la literatura de Michel Godet y la riqueza que nos da el software en sus interpretaciones y en su variedad de resultados, pues lo ideal es que no solamente nos quedemos con la lectura de este plano indirecto, sino que tengamos en cuenta otros resultados, como cuáles. A ver, sería interesante, por ejemplo, que nosotros mirásemos los cálculos a partir de la matriz de influencias directa potencial, pero más específicamente los cálculos a partir de la matriz de influencias indirecta potencial. Recordemos que lo que más nos interesa es tener en cuenta lo indirecto. Recordemos que lo que más nos interesa es tener en cuenta los resultados a partir de lo indirecto, es decir, matriz de influencias indirectas
y en este caso matriz de influencias indirectas potencial. Miremos entonces el plano indirecto potencial. ¿Qué nos representa el plano indirecto potencial? Teniendo en cuenta las calificaciones potenciales o las calificaciones de influencias potenciales de algunas variables sobre otras, entonces el plano o la matriz de influencias indirectas potenciales nos representaría los movimientos que potencialmente a futuro tendrían ciertas variables. Y mirando este plano, entonces sería muy interesante poder comparar este plano frente al anterior para determinar qué movimientos hubo en cuanto a algunas variables clave que nos interesan. Por ejemplo, si las 4 o 5 variables que habíamos mirado anteriormente en la parte potencial se mantienen, se han movido, se han desplazado. Esto lo podemos hacer entonces por aquí donde dice plano de desplazamientos. Damos doble clic y aquí lo que tenemos es que mirar, o más bien seleccionar cuáles planos quisiéramos comparar. En este caso estamos hablando del plano indirecto frente al plano indirecto potencial. El resto lo dejamos como aparece y le decimos OK. Y de esta manera entonces vemos, por ejemplo, en esta matriz, en esta variable cambios en la industria, vemos que de lo indirecto hay un desplazamiento hacia lo indirecto potencial, hay un desplazamiento, podemos decir positivo, es decir, hacia la parte de arriba, hacia la parte de la esquina. Recordemos que este cuadrante es aquel cuadrante donde se encuentran ubicadas las variables más estratégicas, las variables más importantes. ¿Por qué razón? Porque son variables que tienen mucha influencia, pero que también dependen mucho de otras. Entonces vemos algunos movimientos o desplazamientos importantes que habrían de algunas variables. Sin embargo, vemos que las variables con las que inicialmente nos habíamos quedado pues no sufrieron algún tipo de desplazamiento importante o negativo como para cambiar nuestra percepción. Pero por ejemplo miramos variables como estrategias empresariales, que potencialmente vemos que inicialmente está o se encuentra en una posición de zona de poder, pero potencialmente tiene ese desplazamiento como si se desplazara hacia el siguiente cuadrante, que es la zona de conflicto, Bien, otro de los resultados que el software nos proporciona, y lo habíamos dicho también anteriormente cuando explicamos la parte teórica, es el poder determinar de alguna manera si hay variables ocultas. Entonces para eso venimos aquí donde dice clasificación de las variables por influencias. Vamos a ampliar un poco esta ventana y decíamos entonces que una variable oculta es una variable que, vista a la luz de nuestros ojos en este momento, puede que no sea una variable muy importante, pero precisamente es oculta porque guarda cierto significado, cierta importancia a futuro. Para la variable oculta, entonces tenemos que comparar la matriz de influencia directa frente a la matriz de influencias indirectas. Y son variables ocultas aquellas variables que de manera directa o desde la matriz de influencia directa asciende de manera significativa a un puesto o varios puestos
dentro de la matriz de influencias indirectas. Por ejemplo, en este caso una variable oculta podría ser esta variable macroeconomía. ¿Por qué razón? Macroeconomía es la variable número 25, pero de acuerdo con las calificaciones, esa variable tuvo o se ubicó en el puesto 17. Vemos que esta variable macroeconomía potencialmente podría desplazarse de manera positiva, más o menos desde el puesto 17 hasta el puesto 11. Es decir, aquí hasta aquí nos lleva esta línea que se desplazaría. Podríamos decir entonces e inferir que la variable macroeconomía es una variable oculta. Es una variable oculta. Bueno, entonces si es una variable oculta, ¿por qué no nos devolvemos para los planos anteriores? Pueden cerrar aquí y miramos nuevamente dónde se encuentra la variable macroeconomía. Bien, la variable macroeconomía la vamos a ubicar y la encontramos aquí. Por su ubicación entonces, aun cuando sea una variable oculta, es aquí donde se dice, donde se refuerza la tesis de que este software y sus resultados no tienen una interpretación o no tienen un resultado, una interpretación único, no tienen una interpretación plana. El software no ofrece un resultado de lectura única. El software proporciona las herramientas para los expertos, para que se discuta, para que se analice. Entonces es labor de los expertos el analizar, por ejemplo, en este caso, esta variable macroeconomía por el lugar donde se encuentra ubicada, pero teniendo en cuenta que podría ser una variable oculta. Merece la variable macroeconomía, aun cuando no se encuentre en esta zona del plano, merece incluirla en el estudio prospectivo. Esa respuesta se debe dar a la luz de la discusión y del análisis que hagan los expertos. Recordemos que el software no ofrece unos resultados con lectura única o con una lectura preestablecida. Entonces es labor de los expertos el que discutan y analicen sobre todo los desplazamientos a futuro que podrían tener estas variables, lo que significan estas variables. Por eso decíamos inicialmente que no necesariamente sean estas 5 variables las que se deben tener en cuenta para el estudio prospectivo, sino que como el software es tan rico en sus procesos, en sus resultados, pues es aprovechar precisamente esa riqueza en cuanto a su variedad de resultados. Bien, finalmente entonces el software nos permite de una manera muy sencilla y muy didáctica editar un informe es decir, trasladar todos los resultados que el software genera hacia un archivo en Word. Entonces es simplemente dar clic donde dice editar informe y bueno, aquí él nos pregunta o nos solicita algunas características que nosotros queremos que se incluyan en dicho informe. Por ejemplo, si yo en algún momento quisiera que en el informe me incluya ese plano de desplazamientos del indirecto al indirecto potencial que miramos en algún momento, simplemente yo lo selecciono y le digo añadir y aquí me quedó incluido en el informe.
De igual manera, los planos y los gráficos puedo seleccionarlos o omitir algunos. La parte de las variables ocultas, entonces aquí le puedo decir añádame este plano de variables ocultas. Bueno, la parte de resultados, en fin, ya depende de cuáles son mis intereses en cuanto al informe que quiero que me genere, y le digo simplemente OK. Él me pregunta dónde quiero guardarlo, le voy a decir que me lo guarde ahí, con qué nombre, le digo guardar, y entonces ya el informe en este momento se está generando, como lo podemos apreciar en este momento. El informe es un informe muy completo porque me permite, como lo había dicho anteriormente, visualizar los resultados de mi interés, tener en cuenta los gráficos, los planos, las matrices que a mí me interesen dependiendo del análisis que yo quiera realizar. En este caso ya el informe se está terminando, y bueno, es simplemente recalcar el hecho de que la prospectiva es más que un software. La prospectiva es el análisis del futuro, es el análisis por parte de diferentes personalidades, de diferentes personas formadas en diferentes disciplinas, y estos software y estas técnicas y estos métodos son eso, herramientas que le permiten a estas personas analizar de una manera mucho más fácil todas las variables que se estén teniendo en cuenta en el software, en el estudio prospectivo. Bien, en este caso entonces ya tenemos nuestro informe con un total de 22 páginas, y verifiquemos que nos hayan quedado incluidos los planos y los gráficos que queríamos. Por ejemplo, aquí está el gráfico que nos permite detectar variables ocultas, y aquí está la variable macroeconomía que habíamos mencionado, que habíamos dicho que era importante. Aquí está el plano de desplazamientos que también incluimos. Bien, entonces aquí ya quedó generado el informe para que el grupo de expertos proceda entonces a realizar su análisis correspondiente.